Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de qué latitud o longitud del globo terráqueo estéis asistiendo a esta sesión. Eh, es un enfoque muy abierto porque el aula es el planeta. Muchas gracias por estar ahí, por participar en la sesión y muchas gracias a la ponente. Ahora os la presentaré ya con más detalle. Eh, bueno, os cuento cómo surgió esta sesión. Pues yo asistí a una celebración, una de las celebraciones del 40 aniversario de una ONG a la que valoro mucho por su tarea, que es Acción Familiar. Está haciendo una estupendísima labor en pro de la familia. Y tuve ocasión de escuchar a la ponente, que hoy va a ser la ponente nuestra, y presentó su estudio, del cual hablaremos ahora. Me gustó tanto y me pareció tan serio, tan fundamentado y tan necesario que, bueno, pues sobre la marcha, al pedir el turno los asistentes de turno de palabra, pues yo le pregunté y directamente, con una enorme soltura, pues dijo, sí, claro que puedo colaborar y estaré encantada, y este es el resultado, aquí está con nosotros, ¿eh? Bueno, la sesión se titula Las familias en España, ¿eh? Análisis de su realidad social y económica en las últimas décadas, 1975 a 2017, y la organización, para enmarcar de qué estamos hablando, bueno, sesión organizada por un servidor, soy José Fernando Calderero, profesor del Máster Universitario Oficial de Orientación Educativa Familiar, ¿eh? Y bueno, yo soy un profesor de la plantilla de este máster universitario, y lo comenté con el doctor Joshua Edo, que es el director del máster, y él no podía estar aquí, no podía venir, pero me ha pedido que le agradezca a la doctora Teresa López López su colaboración, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo, no es solo, es una iniciativa mía, pero respaldada por la dirección del máster y con todo el apoyo de la universidad. Por lo tanto, pues estoy muy feliz. De lo que vamos a hablar es de el libro que ha escrito con otros dos coautores, nuestro ponente, la doctora María Teresa López López. Aquí tenéis una muestra en pantalla de la portada y donde podéis adquirirlo. Yo no me llevo comisión ninguna porque este libro se difunda, sino que lo hago porque pienso que es muy bueno difundir el bien, ¿eh? Este libro puede hacer mucho bien a profesores, familias, expertos en asesoramiento familiar, comunicadores, políticos, ¿verdad? Bueno, pues esta es la obra, este es el marco en el cual nos estamos moviendo, y he aquí la persona que tenemos, ¿eh? Aquí está en carne y hueso, realmente. Y no voy a hablar de su currículum, es un currículum excelente. Es una persona investigadora con premios, asesora en el Senado, presidenta de comités internacionales, pero como vais a poder disfrutar de la grabación en diferido, pues luego tenéis la grabación, podéis pausarlo y lo leéis, ¿eh? Y así no hace falta que lo lea textualmente porque está al alcance de todos. Tenéis una primera parte, aquí algunas de sus publicaciones, que tampoco comento, ya digo, se pausa y se puede luego ver con calma. Y pues una parte final del extracto que ella nos ha enviado, ¿no? Del extracto. Pues nada, yo nada más tengo que agradeceros de nuevo a los participantes, al equipo técnico que nos da soporte para que esto sea una realidad, y a la ponente, con María Teresa López López, con la cual os dejo ya. Mil gracias, María Teresa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes el conocimiento, porque creo que, en definitiva, los que nos dedicamos al estudio, tenemos el privilegio de dedicarnos al estudio, a la investigación y al análisis, sobre todo de temas sociales de esta naturaleza, nos interesa muchísimo poder transmitir ese conocimiento. Yo creo que el conocimiento es un regalo y que hay que trabajárselo, pero es un regalo y lo que queremos es que sea útil. No queremos hacer estudios que estén en las bibliotecas y que no sirvan para nada, sino que nuestro objetivo, no solamente el mío, sino el del equipo que hay detrás de este trabajo, hay otros dos profesores, dos compañeros,
lógicamente es conseguir cambiar, mejorar, ayudar a mejorar nuestra sociedad a través del conocimiento y, en definitiva, hacerla más humana, ¿no? Bueno, presentar este libro es complicado en los minutos que tengo, pero voy a intentar hacer un extracto del mismo, fijándome sobre todo primero en por qué hemos hecho este libro, es decir, qué sentido tiene. A veces las cosas no son lo que hacemos, no tienen valor por lo que se hacen o cómo son esas cosas, perdón, sino la razón por la que se hacen. Y este libro lo elaboramos porque queríamos saber, conocer en la realidad qué había pasado con la familia, cuál había sido el comportamiento de la familia, qué cambios se habían producido en la familia durante los últimos años, es decir, la última década, 1975, las últimas décadas, perdón, 1975-2017. ¿Por qué? Pues primero, porque es un libro que va dirigido no solamente a los políticos, muy especialmente a los políticos, ¿no? Porque a veces se toman medidas públicas o se ponen en marcha medidas públicas que realmente no están respondiendo a las necesidades reales de las familias, en el caso concreto del que estamos hablando, ¿no? Sino que tienen otros objetivos que podrán ser más o menos legítimos, pero no es el cubrir o atender las necesidades que tienen esas familias. Va dirigido también a las propias familias, porque muchas veces hacemos valoraciones de cuál es la situación de la familia que no son reales. Por ejemplo, es bastante habitual decir, todo el mundo se divorcia. Bueno, pues los datos, esto no es opinable, es decir, los datos nos dicen que no es verdad, que no todo el mundo se divorcia. O otros comentarios como que el matrimonio no está de moda. No es verdad, más del 85% de las parejas que residen en España están casadas, por lo tanto el matrimonio sigue siendo un objetivo que a lo mejor tiene unas características diferentes a las que tenía en décadas anteriores, lo vamos a ver, ¿no? Entonces todas estas cuestiones son las que nosotros queríamos resolver para, a través del conocimiento, que los políticos, las propias familias, la sociedad en general sepa qué está ocurriendo realmente con la familia. Entonces hemos hecho un análisis temporal de cómo ha ido cambiando la familia. Aquí, si en algún momento no es un libro de lectura, es un libro de trabajo más bien, pero si en algún momento se acercan al contenido, verán que hay periodos diferentes. En algunos casos hemos podido disponer de información estadística desde 1975, pero en otros casos no ha sido posible. Yo llevo más de 30 años trabajando e investigando los temas de políticas públicas y familia, y cuando empecé apenas había datos estadísticos. Y lo que no está en las estadísticas, y ahora añado una coletilla, y lo que no está en los presupuestos no existe. Bueno, pues entonces no existían esos datos, el de familia, y por lo tanto era muy difícil poder elaborar proyectos como los que desarrollamos ahora. Ahora ya se han ido completando esas estadísticas y aparece mucha más información que nos permite saber todavía con mucho más detalle qué está ocurriendo en el ámbito de las familias, ¿no? Entonces verán que en algunos casos empezamos en el 75, en otros empezamos, por ejemplo, en el 2002, porque antes no había datos sobre nacionalidades. Bueno, vamos variando en función del periodo considerado. Otras son más recientes, son de 2010. Hemos manejado muchísimas fuentes estadísticas, la encuesta de presupuestos familiares, hemos manejado datos de la Agencia Estatal Tributaria, hemos manejado datos de bueno, de muchas fuentes estadísticas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos recogido? Bueno, hemos analizado con bastante detalle 6 temas que aparecen en los 6 capítulos de la obra, ¿no? Hemos hecho un análisis primero de las grandes cifras de población, qué está pasando con la población en España, cómo ha evolucionado, que me detendré en esta primera cuestión. Hemos analizado también, en segundo lugar, los fenómenos demográficos y los cambios en los comportamientos sociales, es decir, la gente, las familias o las parejas tienen menos hijos. Bueno, todo esto trataré de comentarlo muy brevemente a continuación. Hemos analizado cómo se ha modificado la composición y las características de los hogares. Hay más hogares, pero son más pequeños. Luego hemos seleccionado una serie de indicadores socioeconómicos de los hogares, es decir, renta, gasto, pobreza, tasas de riesgo de pobreza por tipo de hogar.
Hemos hecho también un análisis de mercado de trabajo desde una perspectiva de familia, porque no es lo mismo estar en paro de larga duración siendo una persona joven que vive con los padres, que no es lo mismo porque tiene consecuencias diferentes. Todo es duro, pero no tiene las mismas consecuencias, ¿no? Digo, ser padre de familia con una familia numerosa que ser un joven que reside en casa de los padres. No son las consecuencias ni personales, ni familiares, ni sociales son iguales. Por lo tanto, nos parecía que este tema también era importante. Y luego hemos terminado con un análisis de situaciones de especial vulnerabilidad. Es decir, en las familias se detectan muchísimas situaciones que van, por ejemplo, desde familias que tienen hijos con discapacidades, que tienen muy poco reflejo estadístico, y esto es muy preocupante, hasta familias en las que se produce violencia de género, que está mucho más visibilizada esa violencia, pero hay otros tipos de violencias que no aparecen. Es decir, la violencia o que aparecen con mucha dificultad, la violencia hacia, o sea, de los hijos a los padres, de los padres hacia los hijos, o los delitos, por ejemplo, que se han producido de una manera creciente en el ámbito sexual, o los delitos que se producen pues, por otra serie de causas. Entonces, todas estas cuestiones las hemos apuntado, lógicamente, porque esto solamente merecería la pena hacer un proyecto con todo este contenido, pero las hemos apuntado en el último capítulo. Yo voy a tratar de recoger algunos indicadores, muy pocos, lógicamente, de las conclusiones de este trabajo, y lo primero que sí quiero dejar claro es por qué hay que investigar sobre la familia, por qué hay que trabajar la familia. Y esto es una llamada a los posibles investigadores sociales de todas las áreas. Yo soy economista, mi formación es economista, pero bueno, quizás soy una economista atípica, ¿no? que piensa que la economía está al servicio de la persona y que nuestra función es tratar de humanizar esa economía y esa sociedad, ¿no? Pero necesitamos personas que vean la familia desde esas diferentes perspectivas. Ven ustedes que aquí yo he hablado de indicadores socioeconómicos, pero también he hablado de demografía, también hemos hablado de economía del mercado laboral, porque hace falta hacer análisis de mercado laboral. Es decir, necesitamos que haya más investigadores que analicen estas cuestiones, porque creemos que es una línea de investigación, primero, que está poco desarrollada, y segundo, que tiene un potencial en cuanto a las consecuencias que tiene sobre el bienestar de la sociedad muy importante. Y la familia siempre, o muchas veces, se analiza desde un punto de vista privado, ¿no? Es que la gente que tenga los hijos que quiera, lógicamente estaría bueno que no fuera así, ¿no? Pero las decisiones son estrictamente privadas. Por lo tanto, es una investigación muy interesante porque está en una línea muy fina. Es decir, el ámbito de la familia es un ámbito estrictamente privado, pero sus consecuencias son públicas. Es decir, imagínense lo que significaría o lo que supondría que ahora ninguna familia decidiera tener hijos, ninguna pareja decidiera tener hijos, o qué ocurriría si todos los millones de menores que existen en este país no fueran atendidos por sus familias, o los millones de personas mayores que están siendo cuidados por sus familias. ¿Qué ocurriría? Obviamente son decisiones privadas, pero que tienen consecuencias públicas. Por lo tanto, tenemos que trabajar en profundizar el conocimiento para saber realmente dónde están los problemas reales y bueno, intentar que se consigan políticas y actuaciones que mejoren nuestra sociedad, ¿no? Voy a comenzar con la primera de las cuestiones, es decir, con lo que es el análisis de las grandes cifras. Aquí ven que aparece en esta transparencia de una manera muy sencilla cómo ha evolucionado la población a nivel nacional en el periodo 98-2017. Bueno, huelga cualquier tipo de explicación, se ve un crecimiento muy claro que ha sido del 16% en las dos últimas décadas, pero ese cambio de tendencia desde el año 98 hasta el año 2012 se produce un claro crecimiento, y a partir del año 2012 empieza a caer la población, empieza a producirse una contracción de la población. Fíjense que podríamos aquí dedicarle horas. ¿Por qué? Pues porque la pérdida de población, la disminución de la población tiene desde consecuencias políticas, es decir, cojan un territorio, una comunidad autónoma, Asturias, por ejemplo, que es la comunidad autónoma con menor población, que más ha perdido población, más envejecida. Asturias está perdiendo poder político. Si lo extrapolamos a todo el territorio, España acabará perdiendo poder político en el marco de la Unión Europea. Es decir, todo lo que signifique pérdida de población
tiene una primera consecuencia que es pérdida de poder político. Esto es lo de menos, quizá, aunque es muy importante, pero luego hay toda otra serie de consecuencias, que es pérdida de capital humano, envejecimiento de la población. Aquí pueden ver claramente en todas las comunidades autónomas el índice de envejecimiento de la población en España. Las 3 columnas últimas que están en rojo son las que tienen una tasa de envejecimiento más elevada: País Vasco, Castilla y León, Galicia y Asturias, y en el otro extremo, en el extremo opuesto, están Melilla y Ceuta. Lógicamente esto tiene unas consecuencias muy importantes, pero ven que hay diferencias muy significativas, ¿no? Bueno, este comportamiento de la población hemos tratado de analizar por qué se produce esta situación y cómo ha sido ese comportamiento, ¿no? ¿Qué hay detrás? Entonces, para eso hemos elaborado una serie de indicadores, hemos elegido una serie de indicadores, que yo me voy a referir a muy poquitos, que muestran comportamientos, como les decía hace un momento, comportamientos privados que tienen que ver mucho con la familia, o tienen que ver todo con la familia, y que tienen consecuencias públicas. Y tienen mucho que ver con ese asunto que ahora es un asunto de Estado, que es ese famoso reto demográfico. España está envejecida y estamos muy preocupados en este país, se ha convertido en un asunto de Estado, pero muchas veces nos quedamos en esa preocupación porque hay que pagar las pensiones. No, esto es otra cosa. Es decir, obviamente el problema de las pensiones está ahí, pero estamos hablando de otras muchas cosas. Estamos hablando de muchos jóvenes que quieren constituir sus propias familias y no pueden, que quieren tener hijos y no pueden. Estamos hablando de mujeres que quieren ser madres y socialmente se les dice que como tienen tantos hijos, que eso es una irresponsabilidad, es decir, un cierto rechazo social hacia la maternidad. Bueno, entonces todo esto es lo que hemos tratado de ir analizando diferentes indicadores, unos de tipo macro. Yo voy a comentar solamente algunos, el indicador coyuntural de fecundidad y la tasa de natalidad, y otros de tipo micro, como es, por ejemplo, la edad de maternidad, la nacionalidad, es decir, hemos ido cruzando muchas variables, que esa es la clave, y el orden de nacimiento. Es decir, hay mucho cruce de variables que dan muchísima información. O sea, si yo les digo que la edad de maternidad ha aumentado mucho, es verdad, pero no es lo mismo ser de nacionalidad española que ser de nacionalidad extranjera. Si calculamos la edad de maternidad en las españolas, es mucho más alta que en las extranjeras. Luego hay algo que nos diferencia y que tiene que ver, como voy a señalar a continuación, con valores y con cultura, ¿no? O sea, que no estamos hablando solo de cuestiones o de problemas económicos, ¿no? ¿Qué indicadores? Vamos a ver algunos de estos indicadores. El indicador coyuntural de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer. Bueno, el gráfico es bastante claro. Entre 1975 y 1995 se produce un cambio demográfico muy importante, hay una caída de la natalidad muy importante, de la tasa de natalidad y del indicador coyuntural de fecundidad, que no llega a atender la reposición de la población. Es decir, 1,34 el número de hijos por mujer no es capaz de mantener la población, y lógicamente esto pues es grave en términos económicos, porque bueno, una de las consecuencias, he hecho ya referencia a ella, no se puede mantener el sistema de pensiones. Muy bien, de acuerdo, pero también tiene otras muchas consecuencias, porque vamos a ir viendo, si viéramos la tasa de natalidad, si viéramos la tasa de natalidad, pues veríamos lo mismo que, vaya, perdonen, que me he dado 2 veces a la transparencia. La tasa de natalidad tiene un comportamiento bastante parecido. Si pudiéramos disponer de tiempo, lo que les decía hace un momento, la tasa de natalidad entre mujeres extranjeras de nacionalidad extranjera residentes en España es bastante más alta que la de mujeres españolas. Luego, la crisis tiene que ver que la gente tenga menos hijos, etcétera, etcétera, pero hay componentes culturales, componentes de valores sociales que están llevando a este comportamiento, ¿no? Un cambio muy importante que ha tenido lugar, perdonen, es que este ordenador es tan bueno que le doy y salta. Un cambio que es muy importante, como les acabo de señalar, es en relación a la maternidad, la edad de la maternidad. Es decir, las mujeres tienen menos hijos, pero además retrasan la maternidad.
Es decir, en parte una cuestión y otra están muy vinculadas, es decir, tienen menos hijos porque los tienen más tarde. Lo que ocurre es, y es verdad que en algunos países también se observa el retraso en la maternidad, en la edad, pero luego recuperan el número de hijos, ¿de acuerdo? En España no. Entonces, ¿qué observamos aquí? Pues que en este momento, si ven esta gráfica, en azul está, bueno, la edad media de la maternidad y que se sitúa en 32 años, cuando en 1975 estaba en 28, casi en 29 años, 28,85. Pero la línea roja representa la maternidad, la edad de maternidad, el comportamiento en españolas, 32,49. Y la verde, que está por debajo, en extranjeras, 29,55. Lo que les decía hace un momento de la tasa de natalidad se comprueba claramente con la edad media en la maternidad. ¿Por qué se produce esta situación? Pues porque nosotros hicimos, mezclando este estudio con otro que hicimos el año pasado, fue una encuesta que realizamos para ver si los hijos formaban parte del proyecto vital de los más jóvenes. Hicimos muchas entrevistas y luego hicimos también muchas encuestas, y luego hicimos muchas entrevistas en profundidad. En esas entrevistas en profundidad, los jóvenes, las personas en edad fértil, nos dicen que, bueno, que retrasan la maternidad por la prioridad de su carrera profesional, porque necesitan más seguridad económica y porque hay una alta valoración de la libertad de movimientos, quieren ser más libres, ¿no? Por lo tanto, aquí se entremezclan razones de tipo económico y razones de tipo cultural y de valores, que es lo que prevalece en cada caso, ¿no? Pero hay un cambio que a mí me resulta muy curioso, es muy llamativo, que es la edad media de la maternidad y la edad del matrimonio. Es curioso comprobar cómo desde el año 1976 hasta el 2016, si ven, las líneas se cruzan a partir de un determinado momento, a partir del año 2000. La línea roja es la línea que recoge la edad de maternidad y la línea azul es la edad media en el matrimonio. Es decir, que hasta el año 2000 primero se producía la celebración del matrimonio y después se tenían los hijos. Ahora no, ahora primero se produce el nacimiento de los hijos y después se contrae matrimonio. Esto es ya, vamos a ver la parte buena que esto tiene, la gente se acaba casando, es decir, que el matrimonio sigue estando vivo y no es verdad que el matrimonio, bueno, esté, digamos, en desuso. La gente se casa, pero se casa mucho más tarde y se casa después de tener hijos. ¿Por qué? Bueno, pues habrá muchas razones, supongo, porque estamos tratando de sintetizar en unos minutos un tema muy complejo y que tiene muchas perspectivas y puede analizarse desde muchas perspectivas. Lo que es una realidad es que hay ayudas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero hay ayudas para conseguir una plaza en una guardería pública especialmente destinadas a familias monoparentales, es decir, a mujeres con hijos, mujeres que están solas y que tienen hijos, que tienen la responsabilidad de hijos. Bueno, pues a lo mejor es que lo que se está produciendo es un pequeño incentivo a casarnos después, cuando ya hayamos conseguido que nuestros hijos entren en un colegio o entren en una guardería, porque en ese caso tendremos más puntuación y lógicamente será más fácil, ¿no? Bueno, esto me parece que es muy significativo, pero al final aparece el matrimonio. Y hay otro cambio muy importante también, muy llamativo, que es el porcentaje de nacidos de madres no casadas. También aquí ven en rojo aparece el comportamiento de mujeres residentes en España de nacionalidad extranjera y en azul el comportamiento de mujeres residentes en España y que son de nacionalidad española. Si ven el comportamiento de la línea roja es más o menos estable, bueno, tiene subidas, bajadas, el 40,7% de los nacimientos en el caso de mujeres extranjeras se producen mujeres no casadas. En España hemos cambiado, bueno, completamente el comportamiento. Hemos pasado
del año 2000, en donde no llegaba al 20%, al 47,03% en el año 2016, de nacimientos que vienen o que se producen en madres no casadas. Estamos viendo que coincide con lo que acabamos de ver ahora hace un momento, ¿no? Entonces esto es también muy significativo, porque normalmente se dice que cuando vienen extranjeros, lógicamente, y es así, se integran en el país y adoptan los comportamientos del país al que llegan. Podríamos decir que en este caso ocurre porque las mujeres extranjeras baja el porcentaje de nacimientos en madres no casadas respecto a lo que teníamos en 2002. En el caso de las españolas, no, nos hemos adaptado a la realidad de las mujeres extranjeras y hemos pasado por encima de ellas en nuestros comportamientos. Y esto, lógicamente, tiene consecuencias también. ¿Qué otros cambios importantes se producen? Pues yo creo que en las formas de convivencia. Yo creo que estos datos que voy a darles ahora son muy significativos de qué está ocurriendo con la familia. Es decir, la familia se ha ido adaptando a los cambios sociales, a los cambios económicos, a los cambios incluso políticos, pero sigue estando ahí, es decir, que no está en desuso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, si analizamos las familias las parejas por tipo de convivencia, en 2017, de los 11,2 millones de parejas que residían en España, el 85,4% estaban casadas. Es decir, 9,2 millones de parejas. Luego, como les dije al inicio de mi intervención, no es verdad que el matrimonio esté en desuso. Y el resto, o sea, convivían sin vínculo legal otras familias. Y es muy llamativo también el número de hijos según el tipo de convivencia, es decir, de los 9,2 millones de parejas casadas, casi 2 de cada 3 tenía hijos, es decir, el 62,7%. Y de los 1,6 millones de parejas de hecho, solo 1 de cada 2 los tenía, es decir, que se observa que el matrimonio puede probablemente dar una mayor sensación de estabilidad y eso lleva a tener un mayor número de hijos. Bueno, podríamos seguir poniendo ejemplos de indicadores. La tasa bruta de nupcialidad, la gente se casa menos, se casa más tarde y se casa menos, pero sí quiero pararme un segundo a considerar o hacer una consideración sobre los divorcios, las separaciones y los divorcios. Ha habido la entrada en vigor de la ley del divorcio y las reformas que se han hecho en las últimas décadas. Ven que hay dos líneas, el comportamiento de la línea roja, que representa los divorcios, y la verde, que representan las separaciones, ¿no? Desde la reforma que se produjo en el año 2005 apenas ya hay separaciones, porque se ha hecho un divorcio mucho más rápido, mucho más ágil, y por lo tanto lo que antes eran separaciones ahora se han convertido en divorcios. Pero sí que quiero comentar un dato. Normalmente se dice, y aparece en publicaciones, incluso en algunas serias, que el 50% de la población se divorcia. No es verdad. O el 50% de los matrimonios se divorcian. No es verdad, no es verdad. ¿Por qué? Basta hacer un cálculo muy sencillo. Estamos en torno, ven que más o menos está estabilizada la cifra, en torno a 90, 95.000 divorcios al año. Si cogemos datos del 16, hubo 96.824 divorcios. ¿Cuántos matrimonios se celebraron en ese año? 171.000. Claro, si yo digo se han divorciado 96 y se han casado 171, se han divorciado más del 50%, pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas parejas que seguimos casadas, es decir, parejas que estaban casadas en 2016, porque el matrimonio es acumulativo, muchas llevan más de 6 años, ¿no? Hay 9,6 millones de parejas casadas en 2016. Por lo tanto, el total de divorcios entre el total de parejas casadas es apenas el 1%. Por lo tanto, esto a mí me parece que es muy significativo, porque tenemos que hablar bien del matrimonio. Los matrimonios no se separan todos, se separan algunos, y es un porcentaje que es razonable porque hay muchas personas que se equivocan, lógicamente. Distribución de hogares por tipo. Bueno, pues aquí podríamos dedicarle mucho tiempo. Estoy ya agotando más o menos el tiempo
que teníamos previsto, pero no quiero dejar de comentar algunas cuestiones. Las parejas con hijos que conviven en el hogar son las más numerosas. Luego pueden ustedes ver los datos tranquilamente. ¿Cuál es la situación económica de los hogares? Bueno, todas las familias, hogares, mejor dicho, que es un concepto estadístico, la familia tiene un concepto relacional que aquí no podemos reflejar en datos económicos, ¿no? Pero la renta media anual por hogar ha crecido en todos, en 2015, 2017, en los últimos años, ha crecido en todos los tipos de hogares. Si viéramos los gastos, el comportamiento de los gastos, ha ocurrido lo mismo, es decir, ha mejorado la situación desde 2015. Si tuviéramos tiempo y pudiéramos analizar en más detalle, que está analizado en el libro, el desglose de este gasto por generaciones, podríamos comprobar cómo mientras que las generaciones más jóvenes han visto caer su gasto como consecuencia de la crisis, las generaciones de 65 y más años, es decir, los abuelos, han visto aumentar de una manera considerable su gasto. ¿Por qué? Porque son ellos los que han ido ayudando a los más jóvenes, a sus hijos y a sus nietos, a superar la crisis. ¿Y esto qué es? Esto es una constatación económica, con datos económicos, de la solidaridad intergeneracional que desempeña las familias. Por lo tanto, cuando pensemos en jubilados, no pensemos en gente que son personas mayores, que son una carga. No es verdad. Son ellos los que están ayudando en gran medida a la población más joven. También tienen recogidos datos de riesgo de pobreza. Siguen existiendo bastantes familias con situaciones de riesgo de pobreza, que no de pobreza real, pero bueno, esto es otro análisis que no voy a detenerme. Hemos analizado también el paro desde esa perspectiva de familia a la que estoy haciendo referencia continuamente. No es lo mismo, aquí tiene el comportamiento de la tasa de paro del cabeza de familia por tipo de hogar, que no se suele considerar. No es lo mismo un parado que tiene una familia detrás con un número elevado de hijos que un parado que no tiene a nadie y que puede convivir con sus padres, como tienen aquí otros datos que son los hijos que conviven con sus padres por tramos de edad, que esto sí que es llamativo. Es decir, fíjense, aquí si miran la tasa de paro de los hijos que conviven con los padres, vámonos al tramo de edad 30-34 años, que es el periodo en el que hemos visto que tienen los hijos, que se configura la familia, tiene una tasa de paro de 24,79%. Eso significa que no pueden configurar su propia familia, que tienen dificultades para configurar su propia familia y que tienen también dificultades económicas para poder tener hijos o para poder tener más hijos, porque en muchos casos conviven con su propia familia. Es decir, que hace falta también construir una sociedad que sea libre, donde las personas podamos libremente elegir el tipo de familia y el tipo de proyecto vital que queremos desarrollar, aunque muchas veces ese es el problema, ¿no? Que no nos paramos a pensar qué queremos hacer con nuestra vida, cuál es el sentido que queremos dar a nuestra vida, si queremos ganar dinero o queremos tener prestigio profesional por encima de todo, o si queremos realmente ser una persona íntegra en el sentido literal de la palabra. El éxito no es solamente el éxito profesional, es el éxito profesional y también sobre todo es el éxito personal y familiar, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen muchísima información. El capítulo de vulnerabilidad ya no voy a decirles nada más, y voy a terminar, y espero que haya algunas cuestiones, aunque en el chat de momento no aparecen muchas cuestiones, pero sí espero que haya algunas preguntas. Voy a terminar con unas reflexiones finales. Es decir, la familia en España, pueden comprobarlo en el libro, ha experimentado cambios muy importantes tanto en sus comportamientos como en sus decisiones durante las últimas décadas, lo que no implica que sea una sociedad, una institución, en desuso, todo lo contrario. Hemos dado algunos datos, y uno sobre todo, y es que el 85,4% de las parejas optan por el matrimonio. La situación económica de las familias o de los hogares en España pues también ha mejorado en los últimos años, pero presenta muchas limitaciones, hay muchas necesidades. En muchos casos
como les acabo de señalar, no permite a los más jóvenes que desean formar una familia y tener hijos. Hemos analizado, por ejemplo, la composición del gasto, el coste de la vivienda, el coste de la electricidad. Todo eso es muy difícil de asumir para muchos jóvenes que o no tienen empleo, que también lo hemos analizado, o sus ingresos no son suficientes para sufragar todos estos gastos. Y todavía hay familias en España en riesgo de pobreza, especialmente las familias numerosas y las familias monoparentales, ¿no? Por lo tanto, esto tiene efectos sobre todos los miembros de la familia y entre ellos entre los hijos, ¿no? Siguen existiendo situaciones de especial vulnerabilidad, pero fíjense, ya he hecho también referencia a ello, ¿no? No podemos conocer en su verdadera dimensión muchas de estas vulnerabilidades porque no todas las estadísticas ofrecen las perspectivas de familia. Por ejemplo, la situación de hogares con menores con alguna discapacidad. No es lo mismo, o la de mayores, familias que tienen mayores a los que están cuidando. No es lo mismo dar ayudas públicas a personas mayores que dar ayudas públicas a familias que cuidan a sus mayores, porque las familias quieren cuidar a sus mayores, lo que pasa es que muchas veces no pueden hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, todos tenemos, bueno, pues mucho trabajo por delante, cada uno en su ámbito, ¿no? Y yo en el ámbito de la investigación, del estudio, del conocimiento, pero también en mi vida personal. Mi mayor éxito es ser madre de familia, estar casada, ser madre de familia y ser incluso abuela, ¿no? Pero todos, entre todos, deberíamos empezar que, bueno, hay que reconocer que necesitamos a las familias y las necesitamos para construir una sociedad y una economía fuerte y estable que esté basada en esa solidaridad intergeneracional e intrageneracional a la que ya me he referido, para educar a las personas en valores, formando ciudadanos íntegros que sean capaces de construir una sociedad en la que realmente podamos ser libres. Y una familia las necesitamos para cuidar a los más débiles, lo que permitirá construir una sociedad mucho más humana. Y por último, necesitamos también familias fuertes para poder eliminar la violencia entre las personas. Nos preocupa la violencia de género, la violencia contra la infancia. Todo esto nos preocupa mucho, pero realmente en cualquiera de sus formas podremos crear leyes que protejan frente a esa violencia, pero lo más importante son los valores, y los valores nacen por primera vez en la familia. Son valores familiares, individuales, pero que luego se convierten en valores públicos y en valores sociales. Por lo tanto, si tenemos familias fuertes que cuidan la educación y que educan en valores, probablemente tendremos ciudadanos y evitaremos tener que crear leyes que vayan contra esas personas que agreden o que violentan a los otros, porque no habrá esa violencia. Yo creo que les animo a hojear por lo menos las páginas del libro, y a los profesores que me puedan estar escuchando a trabajar esta línea de investigación que es apasionante y que además yo creo que ponemos un granito más de arena para humanizar nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, María Teresa. Vamos, no solo no ha perdido nada, sino que ha ganado esta exposición, porque se ve que con la presión de acabar en un tiempo determinado, el minutaje, ¿verdad?, pues ha hecho que fueras tan clara con las conclusiones que nos has trasladado, que da gusto, da gusto. Bueno, hay aquí una preguntita antes de hacer yo una especie como de comentario final, a ver si encuentro el ratón para ver el chat, porque hay aquí Paula Muñoz, dice, muy interesante, todos los datos son fiables y contrastados, creo que estoy de acuerdo en todo lo que se ha comentado. Añadiría el motivo por el cual las mujeres retrasan la edad, independientemente de casadas o no, y es la precariedad del futuro. Muchos jóvenes no tienen nociones de su futuro. Pues no es una pregunta, es un comentario, pero bueno. Es un comentario, reto. pero yo creo que es muy importante ese matiz. De hecho, es una de las cuestiones que salió en la encuesta a la que me he referido antes, que hicimos a los jóvenes el año pasado, pero yo haría un matiz a su comentario, ¿no? Porque dice la precariedad del futuro. Muchos jóvenes no tienen nociones de futuro. De acuerdo, es decir, la inseguridad laboral es compleja, la inseguridad económica,
pero yo iría un paso previo a ese comentario y diría, bueno, lo que ocurre es que también muchos jóvenes no se plantean el futuro, es decir, hay una cultura que en gran parte, hay muchos otros que no, obviamente, pero en gran parte es una cultura de la inmediatez, es decir, es una cultura en la que el uso de las cosas es inmediato y por lo tanto no nos planteamos responsabilidades a muy largo plazo. Y tener hijos es una responsabilidad a largo plazo que exige tener un planteamiento de vida y tener un proyecto de vida. Entonces, muchas veces esta cultura en la que nos movemos no nos permite o no ha permitido a muchos jóvenes hacerse ese planteamiento. ¿Yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero viajar, que es estupendo y a todos o a muchos nos gusta viajar, o lo que quiero es tener unas relaciones intrapersonales y unas relaciones familiares, pues quizá como las que he vivido en mi familia o, bueno, o como las que no he podido vivir y me hubiera gustado vivir? Es decir, yo creo que aquí la cuestión también está en si somos capaces o hemos sido capaces de transmitir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes la necesidad de plantearse la vida como un proyecto vital y no como la resolución de los problemas y el disfrute inmediato de las cosas, ¿no? Si me permites un comentario respecto a esto de no ver claro el futuro. Bueno, lo que voy a decir, alguna persona me lo ha calificado alguna vez de ingenuidad, yo no querría creer en ello, pero hablando una vez con un colega de otra universidad, al ver que la UNIR era una universidad puntera en tecnología, en innovación, y decía, da gusto ayudar a los jóvenes a que asuman las novedades. Y yo le hice una objeción, somos amigos, y le dije, bueno, puse así una cara rara y me dijo, ¿no estás de acuerdo en que hay que preparar a la juventud para que asuma las novedades? Digo, pues no del todo. Digo, porque a mí me parece que es muy interesante, sí, que las asuman, pero sobre todo que las generen. Estamos en el tema, yo creo que es del protagonismo de la persona frente a la sociedad. El no ver como un producto de las acciones ajenas, claro que es importantísimo las acciones públicas, tú eres una experta en esa, ¿no? Has intervenido en el Senado, en muchos comités, pero claro, no podemos ver una sociedad en la que las personas seamos el resultado de acciones ajenas como si fuera una ingeniería, alguien que nos está diseñando, ¿no? Sino que es nuestra iniciativa y nuestra construcción de futuro. Bueno, perdón por este comentario, que no soy yo el ponente, pero me parecía interesante comentarlo. Sí, me parece que es muy interesante ese comentario porque también hemos podido comprobar cómo esos jóvenes en la encuesta, vuelvo a referirme a ella, pero porque es muy reciente, ¿no? Esos jóvenes nos transmiten que ellos desean tener hijos y que para ellos tiene una alta valoración los hijos. Pero a la vez nos transmiten que socialmente la familia no está valorada. Entonces ahí hay una ruptura entre lo que la sociedad nos quiere imponer y lo que esos jóvenes sienten. Por lo tanto hay que prepararlos y hay que formar personas íntegras para que sean capaces de montar su vida y de vivir su vida lo mejor que puedan, con incertidumbres, no hay seguridades nunca. No, no sé si hay alguna cosa más aquí en el comentario. Hay comentarios elogiosos de cosas que han llamado la atención, pero así preguntas hay no veo una cuestión al final que hace referencia a que hay gente que no puede tener hijos, no pueden permitirse la idea de tener hijos por miedo a que peligre la calidad de su subsistencia. Claro, hemos analizado en uno de los capítulos el riesgo de pobreza. Eso es un tema que debe ser prioritario, es decir, para poder tener hijos necesitas tener... la relación entre el trabajo y la familia es bidireccional, es decir, no puede haber familia si no hay un trabajo remunerado que permita la subsistencia, pero a la vez también el trabajo no puede impedir a las personas tener su propia familia. Es decir, cuando se habla de conciliación, tendríamos que estar hablando de esto, es decir, de lograr ese equilibrio entre familia y trabajo, y deberíamos pararnos como sociedad y cada uno de nosotros como personas cuánto tiempo dedicamos a la familia y cuánto tiempo dedicamos al trabajo. Pero evidentemente no puedo estar más de acuerdo con Paula que existen unas tasas de riesgo de pobreza elevadas y unas situaciones de carencias económicas y de carencias de empleo, que sería el primer objetivo, que por ejemplo una política integral de apoyo a la familia debería de priorizar en las políticas públicas de creación de empleo y en las políticas activas de empleo a las personas que tienen personas dependientes a su cargo, ¿no? Hijos. Bueno, tenemos que ir cortando ya por exigencias del guión, del marco de tiempo en el que nos movemos.
por alusiones, dice ahí Paula Sedano, dice, no a la aceptación acrítica, José Fernando, ¿sabes mi tendencia? Sí, pues efectivamente, no a la aceptación acrítica de muchos comentarios que hay infundados en los medios de comunicación, en las tertulias, en los bares, las sobremesas, sobre la realidad de la familia. Yo estoy muy feliz porque aquí se han aunado dos grandes cuestiones. Uno, una defensa clara de la familia, pero no una defensa ingenua, sino una defensa seria, intelectual, documentada. Y mi doble función profesional, por un lado como profesor del máster de orientación educativa familiar en una asignatura sobre la familia y al mismo tiempo teoría y práctica de la investigación educativa. Claro, los investigadores, la investigación no puede ser una rueda que gire en sí misma, sino que es un compromiso con el resto de la sociedad, como habéis hecho vosotros, ¿no? Vuestro equipo, de demostrar la realidad, la verdad de las cosas. Y eso es lo que nos dará en el fondo pues la libertad y la... Mil gracias, María Teresa. Voy a terminar con una referencia. Digo, yo creo que el libro, que yo ya lo tengo, pero este libro no creo que sea, no es una novela para leérsela y decir, ¡ay, no, qué bien! No, es un libro, yo creo que conviene tenerlo como referencia. O sea, ahora no han podido asistir algunas personas, pero que están muy interesadas, por ejemplo, del Departamento de la UNIR de Familia, Escuela y Sociedad, profesores y alumnos, de Familia, Escuela y Sociedad, y del Departamento de MIDE, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. También en MIDE le vamos a sacar jugo porque es una muestra de una investigación aplicada, útil y sin paliativos, o sea, directamente, la verdad, por lo tanto, la verdad nunca hay que tenerle miedo, esa es Bueno, yo creo que esto ha sido un disfrute, le podemos sacar mucho jugo. Voy a pedir, no creo que haga falta, pero voy a pedir a los participantes y a los que lo vean luego en diferido que esto se difunda hasta la saciedad, porque creo que haremos un gran bien, pues, dando a conocer ese interesantísimo estudio. Mil gracias, María Teresa. Muchas es la gracias. primera vez creo que estás en esta casa. La primera vez. Puedes considerarla como tuya. Muchas gracias. Y a todos los participantes, pues gracias por apoyarlo y por apoyarnos y que le saquéis todo el jugo que esta intervención merece. Gracias a todos. Muchas gracias.